Por favor, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 18. Leo para ustedes. El Espíritu Santo dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos permites tener adoración a tu santo nombre. Ahora queremos pedir tu bendición sobre la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, por favor, nos ilumine, selle tu verdad en nuestros corazones, seas glorificado y nosotros santificados. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. El pasaje que acabamos de leer es el final de la carta a los Gálatas. En esa sección, el apóstol Pablo resume de manera muy útil los temas principales de la epístola y en cierto sentido, como veremos, lleva su argumento a su clímax y a su conclusión lógica. En el versículo 16 encontramos una declaración muy importante. Él dice que hay un reto a la iglesia y usa un término que nos va a ayudar a comprender toda la carta en su conjunto. El versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. Pablo menciona que hay una regla, una norma, un estándar. Ese estándar se refiere, según el versículo 15, al estado de la nueva creación, que no es más que ver las cosas, la vida, todo a través de la luz de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El término que utiliza Pablo allí, todos los que anden conforme a esta regla, es el término griego kanoni, de donde viene nuestra palabra canon. Ya más o menos sabe que se refiere estándar, una vara de medir. Por ejemplo, hablamos del canon de las Escrituras. Entonces, Pablo está diciendo que todos los que anden conforme a este estándar, a esta norma, a esa cosa por el cual se mide lo que es bueno o correcto, entonces el apóstol nos va a enseñar que el único estándar, la única regla, al final de cuentas, la única opinión que verdaderamente importa es la de Dios. Dios nos dio su estándar en las Escrituras, sobre todo a través de la persona y la obra de Jesucristo. En resumen, eso es lo que nos quiere enseñar este texto, que vivamos bajo ese estándar. Amén. 3 puntos vamos a ver esto. En el primer lugar, vamos a ver que Pablo hace un contraste entre la vieja creación y la nueva creación. En segundo lugar, él va a decir cuál es el estándar de la nueva creación. Y en tercer lugar, una despedida final. Vamos inmediatamente al primer punto. Un contraste entre la vieja creación y la nueva creación. Es una nueva categoría, ¿no? Hemos visto a través de toda la carta que Pablo usa 2 categorías que siempre está comparando, contrastando. Él habla de los libres, los esclavos, que es lo mismo que los que andan según el Espíritu,
que los que andan conforme a la carne, que es lo mismo a los que son de la nueva creación contra los que son de la antigua creación. Ese es el estándar. Una mente de la antigua creación, de la carne caída, en contraste a una mente de la nueva creación, una mente evangélica, una mente espiritual. Eso lo dicen los versículos 12 al 15, pero leamos primero los 12 y 13. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y luego él dice la sentencia, que lejos de mí gloriarse, porque lo que importa en Cristo Jesús es la nueva creación. Pablo nos dice que hay una mentalidad, hay dos mentalidades contrapuestas. Hay una mente carnal, una mente de la carne, una mente de la antigua creación. ¿Cómo se caracteriza esa mente? Pablo dice que son los que desean agradar en la carne. Una mente carnal, entonces, según por lo que hemos visto en toda la carta, no es solamente aquella que es libertina, aquella que vive la vida loca detrás de los placeres y gozando lo que se le antoja. Eso es una vida carnal. Pablo dijo en el capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne, fornicación, inmundicia, adulterio y todos esos demás pecados que ya vimos. Pero también el apóstol dice que parte de esa mente caída es también aquella que es moralista sin la cruz, aquella que se jacta o aquella que confía en sus méritos propios para la salvación. Esa confianza que nos da de que estamos bien con Dios debido a nuestras buenas acciones. Ese tipo de mente carnal entonces pone un énfasis excesivo en las apariencias, en los actos externos. Digo excesivo porque el evangelio, hermanos, de lo que hemos visto, trabaja u opera desde el interior hacia afuera. Hay un trabajo, una obra que hace el Espíritu Santo en el interior, que se manifiesta obviamente porque uno manifiesta lo que es. Pero la mentalidad carnal se preocupa de la parte externa y descuida, o mejor dicho, no le interesa lo que está sucediendo internamente. Eso obviamente no es un cristianismo verdadero o una nueva creación, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, la mente carnal hace ese énfasis en lo externo, como que para que la gente no me diga nada o no me molesten, como que si eso fuera la esencia de la vida cristiana. En la carta o estas personas se tenía que ver con la circuncisión, las dietas alimenticias o el calendario religioso. Pablo dice que hay que tener cuidado con esa persona que anda buscando la aprobación de los demás en el sentido de que porque sus cuestiones externas él está bien. En Hechos 15:1 dice Lucas que los que venían de Judea comenzaron a decir a los cristianos gentiles que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces Pablo está tratando obviamente en estos últimos versículos aclarar sobre esos contrastes. ¿Por qué ese énfasis? ¿Por qué esa situación de siempre lo externo, de preocuparme cómo me veo, preocuparme qué piensan los demás de mí? Pablo nos dice, nos ha dado la respuesta en la carta. Y las personas que son así simplemente tienen un interés personal egoísta. Ese es el interés de ellos. Pablo lo dijo en el 4:17, dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Es decir, el interés de ellos no era la gente, sino, o el interés de este tipo de personas, que podemos estar cayendo en eso, no es lo demás, sino más bien mi imagen, mi proyección, qué proyecto, qué dicen los demás de mí. Eso se contrasta con la mentalidad del apóstol, que era un verdadero apóstol,
porque estaban los falsos maestros, en contraste al verdadero apóstol, que en el 4:17 más bien expresaba y decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La preocupación por sí mismo, egoísta, vanagloriosa, se manifiesta, la vemos en tres formas, que es las tres formas que nosotros podemos estar cayendo. Primero, ese tipo de gente busca el aplauso de la gente. 12a, versículo 12a. Todos los que quieren agradar en la carne. Para estos falsos maestros, si ellos podían lograr que las iglesias de los gentiles aceptaran la circuncisión como medio para justificarse delante de Dios, ellos tendrían una aprobación, ellos tendrían un aplauso ¿de quiénes? De los judíos a quien ellos querían agradar. Pero judíos que no habían aceptado a Jesús como el Mesías verdadero. Así que las personas que, en este caso, estos falsos maestros, buscaban agradar a alguien, no a la iglesia, no a Dios, sino a gente con quien ellos querían agraciarse. Eso nos advierte mucho, hermanos, que cuando a uno o nuestra vida nos caracteriza un énfasis desmedido por el cómo me veo, lo más seguro es que estás tratando de agradar a alguien que no es Jesucristo. Eso es lo que le pasó a esas personas. No estaban preocupados por los Gálatas, no estaban preocupados por esas iglesias. El interés de ellos era ellos mismos buscando el reconocimiento y la aprobación de otros, tener una buena imagen y causar una buena impresión. Entonces, esa mentalidad carnal, la mentalidad de la vieja creación, es uno que se preocupa por el cómo me veo sin interesarse qué está pasando en el interior. ¿Ve la diferencia con el verdadero evangelio? Eso en primer lugar. Necesita la aprobación de otros. Necesita la valoración de otros. Necesita que le afirmen su imagen, o él necesita afirmar su imagen delante de otros. Otra forma en que esta se manifiesta. Este tipo de personas evita no sufrir por el evangelio. Vean la segunda parte del versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis. ¿Solamente para qué? No padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, ellos sabían que todo judío o gentil que hablara de salvación en Cristo, o solo en Cristo, imagínense un judío que se desprende de las tradiciones judías, lo único que iba a tener era que muchos problemas. Probablemente tenían el recuerdo de Esteban, que cuando lo acusaron de que estaba predicando que para justificarse delante de Dios no se necesitaba cumplir con las tradiciones judías, ¿qué le pasó a Esteban? Tuvo la buena suerte de que lo mataran a pedradas. Entonces ellos sabían que desprenderse de las tradiciones judías traería serios problemas. Uno iba a ser perseguido, execrado de los círculos judíos, torturado lo más probablemente. Estos llamados cristianos, entre comillas, que no eran cristianos, no solamente se querían ganar la aprobación de los judíos, sino que querían evitar la persecución que venía por no cumplir con las tradiciones judías. Por lo tanto, hermanos, esto muestra de una mente carnal. Cuando nosotros vamos a ser tentados a bajar el verdadero evangelio para no sufrir persecución, no nos van a caer a pedradas acá todavía por decir que somos cristianos, por mantener nuestra moralidad según la Biblia, por mantenernos firmes en la fe, pero bueno, usted va a evitar la pedrada de, tú si eres ridículo, tú si eres tonto, tú si eres fanático. Entonces, arcaico, antiguo. Entonces, bueno, no son piedras, no son rocas físicas, pero son pedradas morales, ¿no? Pero hoy los cristianos pretenden bajar el estándar de la cruz, del evangelio,
para no sufrir ese tipo de persecución, para no ser execrado de ciertos círculos. No, ¿qué van a pensar los panas? ¿Qué va a pensar mi familia si yo digo que como cristiano voy a evitar estas cosas o aquellas? ¿Me estoy explicando? En tercer lugar, acuérdense que estamos hablando cómo se manifiesta la naturaleza de la antigua creación, la mente caída o la mente según la carne. Y en tercer lugar, ella se manifiesta con un deseo de controlar a los demás, como dice el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El legalista o aquellos que tienen este tipo de mente siempre quiere controlar a los demás para obligarlos a adaptarse a sus estándares, a que sea su imitador. Usted se puede imaginar a un judaizante llegando a las iglesias, a la sinagoga judía y decirle: amigos, miren toda la lista de gentiles que pudimos circuncidar. Entonces era como una jactancia que tenían ellos, pero precisamente por las apariencias. Notemos que en las tres cosas, ese deseo de controlar a los demás, querer evitar la persecución o simplemente guardar las apariencias, no hay ningún interés por la iglesia, por la gente, sino egoísmo propio, el propio interés, mi imagen. Pablo entonces dice que la mentalidad carnal de la antigua creación legalista enfatiza las formas externas y las apariencias porque es la forma más sencilla de causar buena impresión, de evitar la persecución y de mantener a los demás bajo mi control. Si tú, hermano, hermana, o yo, cualquiera de nosotros, eres de esas personas que siempre anda buscando que los demás hablen bien de ti, que no te persigan, entendiendo qué quiere decir eso, no te cuestionen, no se burlen, y que quiere siempre mantener a los demás bajo control, probablemente es que usted tiene una mente carnal. De la vieja creación, no anda conforme al Espíritu. La ironía de vivir así es lo que dice el mismo versículo 13. Ni ellos mismos pueden guardar la ley. Pedro inclusive en aquel concilio de Hechos 15 llegó a decir: pero por favor, hermanos, ¿por qué van a poner en la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Al final de cuentas, ¿qué es lo que se estimula en ese tipo de mente carnal? El orgullo personal. Que la gente piense de mí. El problema aquí de eso es despreocupación por lo interno. El cristianismo esencialmente es la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas, que se manifiesta. Pero aquí estamos hablando de no tanto lo que pasa internamente, sino lo que yo proyecto. Pablo hace un contraste. Bueno, esa es la mente carnal. Esa es la antigua creación. Esa es la carne. Pablo dice que hay un contraste con la nueva creación. Hay otra mentalidad. ¿Cuál es? Versículos 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Pablo entonces vemos claramente que hay un contraste, hay una nueva creación en contra de una antigua creación. Hay un espíritu en contra de la carne. Hay un hombre espiritual en cambio de un hombre carnal. Si ya vimos qué caracteriza la mente carnal, Pablo aquí nos describe qué caracteriza la mente espiritual. Es una mente nueva, es una mente de la nueva creación. ¿En qué sentido es una mente de la nueva creación? Como lo dijo en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos está diciendo que en la nueva creación, el viejo Pablo fue crucificado con Cristo. Y esa crucifixión dio paso a un nuevo Pablo que vive y piensa de manera distinta. Es una nueva creación porque la mente carnal ha sido crucificada con Cristo y ha dado paso a una nueva forma de ver la vida, una nueva perspectiva acerca de todo. La nueva creación, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo nos da una perspectiva nueva acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del mundo y nuestra relación con Él. Ahora las cosas se ven distintas. Todo gira ahora en torno a ¿quién? De la cruz de Cristo. Mi vida gira alrededor de la cruz de Cristo. Matrimonio, me quiero casar. Bueno, será como en la medida que esto me ayude a conocer a Cristo. No me interesa una relación que no me acerca a Cristo. Proyecto, dinero. Mira, hay una forma de ganar billetes rápida, bastante. Bueno, ¿cómo es? No va en los valores de la nueva creación, no va según lo que dice Cristo. No me interesa eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mis relaciones ahora, el placer de la vida, lo que sea, si no va alrededor de esto, de Jesucristo y este crucificado, no me interesa. Esa es la característica de la nueva creación, dice Pablo. ¿Cómo se manifiesta esa mentalidad espiritual? ¿Cómo se manifiesta? Es producto de una nueva creación, ya lo dijimos. ¿Cómo se manifiesta? Versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que entonces esa mente se gloría solo y únicamente en la cruz. Hay forma de jactarse. Pablo no dice que el problema es jactarse. Yo sé que la palabra gloriarse de usa Pablo, pero es lo mismo que decir jactarse. Otras versiones usted va a leer que dice jactarse. Pablo dice que el problema no es jactarse. Los seres humanos nos jactamos de cosas. Y Pablo dice, el problema no es jactarse, el problema es de qué te jactas. Si yo le digo que vengo de mi equipo de fútbol donde jugué, que ayer ganamos 5-0 y yo hice los 5 goles, entonces yo me estoy jactando y hablo del juego y yo me jacto de mi habilidad, ¿verdad? De cómo yo soy tan bueno jugando. Me jacto en eso. Pero hace tiempo surgió un interés para que yo jugara con un equipo de fútbol de nuevo. Tenía tiempo sin jugar. Y de repente se vio que había un interés que no era tanto antes así. Yo le digo a mi esposa que, mira, estaré viejo, pero todavía tengo, mira cómo quieren que yo juegue con ellos, cómo me insisten. Mi bella esposa, sincera y tiernamente, me dijo la verdad. Me dijo, mi amor, te insiste porque tú tienes carro y tú los llevas y los traes. ¿Cómo me jacto de eso? Yo quería decir que hice 5 goles, porque habla de mí. No, ¿cómo me jacto por ser el chofer del equipo? Pero era tan certera, cierto su razón que ni fui. Pablo dice que la nueva creación se jacta en la cruz. Sí podemos jactarnos en algo. Pero yo antes me jactaba, bueno, mira la casa donde vivo, mira las profesiones que tengo, mira la imagen que proyecto, mira el dinero que hago, mira dónde viajo, mira mis comidas. Fácil, verle las redes sociales y usted ve que se jacta la gente. Mira mi inteligencia, mira mi familia bella que tengo,
mira los viajes que hago, mira el dinero que hago, mira mi empresa como es grande, mira mi profesión. ¿Me explico? Son cosas personales que nos proyectan, que nos afirman la imagen ante los demás. Pero Pablo dice, no, bueno, jáctate, pero en la cruz. Pero el problema, la cuestión de jactarse en la cruz, que la cruz lo que hace es recordarme cuán miserable soy, cuán pecador y perdido estaba, muerto espiritualmente, pero también cuán grande es el amor de Dios y de la gracia en el Señor Jesucristo para salvar a un miserable pecador como yo. Jáctate en eso, hermano. Jáctate todo lo que quieras en eso, dice Pablo. Porque esa es una evidencia de la nueva creación. También la Biblia nos habla con mucho realismo. No solamente nos dice, bueno, sí, jáctate, pero jáctate en la cruz, sino que nos habla del costo del jactarse en la cruz. Hay un costo del discipulado. Hay un precio que usted tiene que pagar. Pero es así como cuando uno está alegre por un producto que me salió baratísimo, porque simplemente ama el producto. En este caso, ¿verdad? No se confunda con los términos que uso. En este caso, Pablo dice que hay un resultado por jactarse en la cruz. Versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme o jactarme, ¿no? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están los resultados. Por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Y qué? Yo al mundo. Como un juego de palabras. Pablo dice, mi viejo yo fue crucificado. Y ahora se gloría en el Cristo crucificado. Como resultado, el mundo fue crucificado para mí y yo fui crucificado para el mundo. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos entender esa frase? El mundo me ha sido crucificado a mí. Pablo está diciendo que precisamente porque ahora la cruz de Cristo era ahora su única gloria, todo entonces lo que el mundo tenía para ofrecer ha perdido sus encantos para él. Como ahora la única gloria del que está en la nueva creación es la cruz de Cristo, el mundo ha perdido sus encantos y sus atracciones. Más joven, tanto no ahorita, pero más joven, cuando usted sabe, sobre todo cuando uno está terminando el bachillerato, que está supuestamente entrando a una vida adulta, más independencia, que te invitan más a discotecas y mira la rumba aquí, la cosa allá, todo eso probablemente has pasado por ese tipo de vida, por ese tipo de atracciones. Una de las cosas que uno le decía, mira, vamos a hacer tal cosa o aquello, pero que la religión te lo prohíbe. ¿Cierto? No, es que la religión no me lo permite. Pero Pablo está diciendo, mira, desde que Cristo vino a mi vida, soy una nueva criatura, estoy parte de la nueva creación, tengo una mentalidad espiritual, tengo una mentalidad evangélica, que en consecuencia ahora me glorío en la cruz. El mundo me fue crucificado a mí. Cuando me dices entonces estas ofertas, no es que la religión no me lo permite. La verdad es, no me interesa. Ojo, usted puede no interesarles estas cosas del mundo porque usted es un disociado. Eso no es, lo que soy es cristiano. No, porque si usted no se asocia con la iglesia, ni ama a Cristo, eso no tiene nada que ver. Me refiero a que por producto de que yo me glorío tanto en la cruz, el mundo me ha sido crucificado. Perdió su encanto, esa luz ya no brilla mucho. Pablo está diciendo que a mi vida ha venido un nuevo amor. Un amor que ha opacado los antiguos amores. Y ya no me atraen. No tienen ese poder de atracción. ¿Por qué? Porque el mundo me ha sido crucificado. Pablo dijo lo mismo a los filipenses, son como 4 hojas más adelante. Lo mismo en otras palabras. Capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice,
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién añora la basura? Pero es el nuevo amor que entró en su corazón. Hay unas nuevas inclinaciones, unos nuevos deseos, unos nuevos anhelos, producto de la nueva creación. Es una mentalidad evangélica, espiritual, libre verdaderamente. Que significa que todo lo que yo perseguía, por lo que me movía, todo lo que yo más valoraba, todo lo que yo más anhelaba, todo eso ha perdido su encanto desde que Cristo vino a mi vida. Todo eso ha perdido su poder controlador sobre mí. No tiene esa atracción. Ahora todos mis deseos se han volcado a conocer a Cristo y amarlo más. Soy feliz cuando estoy en Cristo. Ni tú ni yo podemos hacer la nueva creación. Es una obra por el poderoso evangelio de Jesucristo. Comparado, nueva creación, antigua creación. Acuérdense la creación, Dios dijo, y vino Dios, sea la luz, ¡pum! Y fue la luz. Creando Dios del desorden y el vacío que había en la vida, el orden y la luz en Cristo Jesús. La nueva mentalidad. ¿Tiene usted esa nueva mentalidad, querido hermano? Porque si no, hermanos, miren, no lo hago físicamente, pero lloro por usted. Y tú, si no tienes esa mentalidad, deberías estar llorando. Porque eso simplemente evidencia que no eres parte de la nueva creación. Pero, buenas noticias, ven a Cristo. El que a mí viene no le echo fuera. Arrepiéntete de tus pecados y sé parte de la nueva creación. También recordemos que ¿sabe que Pablo ha estado hablando en toda la carta de la libertad cristiana? Y me encanta ese tema. Pero cuando hablamos de la libertad cristiana, tenemos que tener cuidado con los que abusan de esa libertad cristiana. Uno puede agarrar todo lo que se ha enseñado y usarlo para mal. Pero usted debe recordar que usted es responsable de que esto de la libertad cristiana lo convierte en un pretexto para pecar. De vivir totalmente desinteresado por tu alma y la de los otros. Porque el problema de que cuando yo hago lo que quiero, no solamente, ya me estoy perjudicando a mí mismo, sino que estoy lamentablemente siendo tropiezo para otros por tener una vida laxa, descuidada, desinteresada. Pero lo peor, la advertencia es más significativo de las apariencias, porque estamos hablando de que del problema de las apariencias. El problema es que eso evidencia que no tenemos una mente evangélica. No somos parte de la nueva creación. No te glorías en la cruz de Jesucristo y el mundo no ha muerto para ti. Esa es su experiencia, querido hermano. Eso es un lado de la moneda. Pablo dice, no solamente el mundo me fue crucificado. Él dice, yo he sido crucificado para el mundo. También lo dice el versículo 14, ¿cierto? La última parte. Y yo al mundo. ¿Qué significa que ahora yo soy crucificado al mundo? Bueno, por un lado, ya entiendo que las seducciones del mundo han perdido su atractivo sobre mí. Pero también significa que yo no soy atractivo para el mundo. Recuerden, él va a pensar de mí, soy un tonto, un necio, un fanático, un débil, un vil. Pero gloria a Dios, porque a eso fue lo que Cristo eligió para sí.
el mundo en verdad no quiere tener que ver con ciudadanos cuya única pasión en la vida es la cruz de Jesucristo. Para ellos, recordamos, es locura, es un tropezadero, pero para nosotros es el poder de Dios. Contraste, contraste. No olviden los contrastes, ¿no? En 1 Corintios 4:13, Pablo dice lo que piensa el mundo de nosotros. Pablo dice, hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Evangélico. Usted puede decir que es drogadicto, homosexual, transgénero, extraterrestre, animal. No, yo me identifico como perro ahora. Uno puede decir cualquier barbaridad que se le ocurra y usted tendrá al mundo defendiendo su derecho de autodefinirse. Diga que es un cristiano nacido de nuevo. Y te va a ver las garras de la bestia. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros, a lo mejor no digo que soy cristiano para que esta gente no piense mal de mí. Apariencia, comienza a bajar, le baja el precio a la cruz para no pagar. Vamos al punto 2, que es más corto, no es igual, pero vamos a hablar del estándar de la nueva creación. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ya lo mencioné al principio, ¿cierto? En la introducción. Cuando Pablo menciona esta regla, ¿a qué se refiere? A esa norma. ¿Cuál es ese estándar? Los que anden conforme a esta norma. ¿Cuál norma? Obviamente lo que ha dicho, ¿no? ¿Cuál es la norma? La mentalidad evangélica, la que se gloría en la cruz, la que es producto de la nueva creación. Bueno, el que ande en esa regla que hay, paz y misericordia a ellos. Pablo lanzó un reto a la iglesia de Galacia y el mismo reto el Espíritu Santo nos lo hace ahorita. Abandona de una vez por todas la mentalidad carnal, alinea su vida alrededor de la cruz, alinea tu vida con el evangelio poderoso de Jesucristo. Alinea tu vida con una mentalidad evangélica verdadera. Lo que la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto necesita es una mente apasionada por la cruz de Jesucristo. Una mente, hermano, que ame la cruz, que se gloría en la cruz. Pero ¿por qué alinear nuestra vida de esta forma? Bueno, en primer lugar, ya lo acabo de decir. Solamente de esa forma, dice Pablo, solamente, no hay otra, vamos a poder disfrutar de la verdadera libertad y la plenitud de Dios. Porque él dice, a los que anden conforme a esa norma, paz y misericordia de Dios para ellos. Entonces, hermanos, si eres de los que viven enfocándose en la apariencia, si eres de los que pretende agradar a Dios por lo que tú haces, o si crees que, bueno, cumpliendo esto o aquello, así voy a satisfacer lo que Dios requiere de mí, usted nunca va a disfrutar de la libertad cristiana o de la libertad que ofrece el Evangelio. ¿Cómo puede tener paz una persona que piensa que cuando falla en algo, tiene el juicio de Dios sobre él? Pero lo que dice Pablo es que sí es posible disfrutar de esa paz y de esa misericordia cuando tienes una mente evangélica, una mente que se gloría en la cruz de Cristo. Una mente que se gloría en la cruz de Cristo. También es importante alinear nuestra vida con esa norma, no solamente porque lo disfrutaremos, como acabamos de ver, paz y misericordia de Dios a estos, sino que los que viven bajo ese régimen, porque está hablando de régimen de la carne, régimen del espíritu. Los que viven bajo esta norma, bajo este régimen que acaba de describir,
esa es la evidencia que pertenecen al verdadero pueblo de Dios, que eres de la nueva creación. Pablo lo dice en el versículo 16. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hay una bendición, una gracia de Dios, paz y misericordia. ¿Para quiénes? Ahí dice, ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los que andan conforme a la regla, que son el Israel de Dios. Una nota, no se debe confundir como que Pablo está hablando de dos pueblos diferentes. Como que ves el y, la conjunción y, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Como que bueno, Pablo está diciendo, hay una bendición para la iglesia y al Israel de Dios, a los judíos que crean. Ni Pablo ni el Nuevo Testamento hacen esas distinciones en el Nuevo Pacto, hermano. Es producto de una interpretación equivocada decir eso. Y lo digo con toda responsabilidad. Primero porque en toda la carta Pablo ha estado desgastando argumentos para eliminar las divisiones de que unos son mejores que otros o más aceptables delante de Dios que otros. Entonces no puede ser que finalizando se tropieza el mismo, pues se sabotea el mismo el argumento. Es muy torpe eso, ¿no? Entonces Pablo no está haciendo eso. Y segundo, no voy a usar el Nuevo Testamento completo, pero sí la misma carta dice que hay un Israel verdadero de Dios. Es más, decir Israel de Dios, por definición, dice que hay un Israel que no es de Dios. ¿Quiénes son el verdadero Israel de Dios? Bueno, lo que dice Gálatas, como todo el Nuevo Testamento, es que el Israel de Dios es la iglesia. La iglesia, que que de ella pueden ser parte judíos o israelitas que crean en Jesucristo. Pero si no tienen fe en Jesucristo, no son el pueblo de Dios. No lo es. Eso es lo que dijo en el capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿estos qué? Son hijos de Abraham. Yo puedo ser hijo de un hombre que haya nacido allá en Israel, en el antiguo. No puedo decir ni siquiera Jerusalén, porque la Jerusalén actual pertenece al Estado palestino. Eso es otra cosa, eso es otro desorden político que para otra conversación. Pero mi papá puede ser parte de los judíos más ortodoxos que hayan ahorita en el país de Israel. Mi mamá, una judía ortodoxa. Pero eso, dice Pablo, según el versículo 7, no me hace, y yo no tengo fe, no creo que Jesús es el Mesías. Pablo dice, bueno, no eres hijo de Abraham, según la fe. Según la carne, probablemente puedes decir que eres judío, pero no eres heredero de la promesa de Dios y no eres hijo de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, gentil significa que no desciende por la sangre de un judío. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿qué necesito ser para ser el verdadero Israel de Dios? Tener fe. Por lo tanto, israelita, judío, que no tenga fe en Jesús como el Mesías Salvador, no es hijo de Abraham. En el capítulo 4, en la alegoría de Sara y Agar, dijo que la Jerusalén actual, la de este mundo, engendra hijos de esclavitud y son hijos de Ismael. Pero la Sara, la Jerusalén celestial, que no tiene nada que ver con la terrenal, la iglesia, son hijos de la libre. Entonces, por la misma carta de Pablo en los Gálatas, se refiere a la iglesia de Jesucristo. Y bueno, podríamos usar todo el Nuevo Testamento, pero no hay tiempo para eso. Por último, la despedida, 17 y 18. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Cuando vemos aquí que Pablo dice, ahora nadie me cause molestia, no malentienda de que, bueno, ahora dejen de fastidiarme con sus confusiones y sus problemas. Tengo mucho que lidiar conmigo mismo. No, un verdadero ministro como Pablo y los que son verdaderos ministros, los problemas de las personas ven una oportunidad para servirles, para ayudarlos, para que Cristo sea formado en ellos. ¿Qué significan esas palabras? Alguien lo tradujo así: de ahora en adelante, nadie cuestione mi autoridad apostólica. Recuérdense que los falsos maestros habían venido cuestionando a Pablo, enseñando que el evangelio que había mostrado Pablo era incompleto y necesitaban completarlo con las tradiciones judías. Desde el capítulo 1, Pablo dijo, Pablo, apóstol de Dios y de Jesucristo, no de hombres ni para hombres. Entonces, Pablo está diciendo, como ya les he demostrado en argumento teológico, experimental, histórico, escritural, todo, que no es así, entonces no cuestionen mi autoridad apostólica y portador del verdadero evangelio. Y en segundo lugar, él añade otra razón. Él dice, porque ahora llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Está haciendo alusión a, seguro, las cicatrices que tenía en su cuerpo por las torturas que había vivido de parte de los judíos, porque eran los judíos los que lo torturaban, lo golpeaban, lo latigaban, y él llevó todo ese tipo de sufrimiento por llevar el evangelio. Por lo tanto, él dice, la marca física, si quieres decirlo así, no es la circuncisión como ustedes apelan, el falso maestro apela. La marca física es la autonegación. Porque Pablo, con tal de glorificarse en el evangelio de Cristo, podía sufrir tortura. Entonces él dice, mire, mi cuerpo es bastante evidencia de que yo me autoniego. No me promuevo a mí mismo, sino que más bien me autoniego. La marca, entonces, aquí puede usted resumir, la marca física, autonegación, que es lo mismo de ser parte de la nueva creación, que es lo mismo de tener una mentalidad evangélica, que es lo mismo de mantener una mente espiritual, que es lo mismo que ser libres verdaderamente. Aplicaciones. Bueno, versículo 18, hermanos, como empezó la carta, defendiendo la gracia de Dios, ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Él quiere que la gracia ganada por Jesucristo en la cruz sea derramada abundantemente en los que anden conforme a esta norma. Como aplicaciones, entonces, tenemos que todo lo que hemos visto nos recuerda entonces, mis hermanos, que la verdadera esencia del cristianismo no son los aspectos externos, sino un cambio que obra el Espíritu Santo en la mente, una nueva creación, un andar en el Espíritu. Un cambio verdadero de adentro hacia afuera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Plenitud, gozo, vida, verdaderamente. Tener siempre entonces bien claro el verdadero evangelio nos ayuda a cuidarnos de esta inclinación a la cual todos estamos propensos, a fabricar una religión externa y controlable. La tendencia de todo ser humano, de todos nosotros, cuantas cabezas habemos aquí, cuántas formas de cristianismo nos podemos inventar. Pero el verdadero evangelio nos cuida de que no estamos creando algo nuevo según nuestras propias habilidades, sino que nos preocupamos, hacemos verdaderamente introspección de cómo estamos viviendo. Que verdaderamente en esencia somos genuinos creyentes. Hermano, ten cuidado, porque no importa que tengas tu nombre en la membresía, que digas de la boca para afuera, todos somos teólogos, hermano. Es fácil grabarse algunas frases que son para encuadrar, pero la verdad es que tú
no vives como un cristiano, una cristiana. Esto nos ayuda a entender que es una nueva creación. No porque yo la invento, la creo, sino el poderoso evangelio de Jesucristo. Tercero, la predicación de la cruz es tremendamente ofensiva para el corazón humano. Siempre que prediquemos el evangelio verdadero, habrá oposición y siempre tendremos la tentación de quitar el escándalo de la cruz. Para cualquiera, alguien puede decirle, tú me estás diciendo que esas religiones, todas esas buenas religiones, me han hecho mejor ciudadano, me han hecho mejor padre, me han hecho mejor marido, me han hecho una persona de bien, he cambiado, he dejado esos vicios. Todo eso sin la cruz no tiene valor delante de Dios. Sí, eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué dice la persona? No lo acepto. Es ofensiva la cruz. Tú me estás diciendo que yo, el moralista, yo lo he vivido bien, yo no fumo, yo no bebo, yo no bailo pegado, yo no ando mirando mujeres, yo respeto a mi mujer, mis hijos ahí los tengo ahí criando, ahí a lo bien. Y tú me estás diciendo que eso sin la cruz no vale nada delante de Dios. Sí, eso es lo que estamos diciendo. No lo acepto. La cruz es ofensiva. Tú me estás diciendo que yo, que me he esforzado en mi vida por vivir tranquilo, normal, sin hacerle daño a nadie, no hay ninguna diferencia con el plan de Tocorón delante de Dios sin la cruz. Sí, eso es lo que nos enseña la Biblia. Sin la cruz no vale nada delante de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, el moralista, ni la incircuncisión, el pagano, vale nada, sino una nueva creación. Así que predique la cruz y no baje su estándar. Hemos visto que nos debemos jactar en algo, ¿verdad? La gloria de Cristo y que de la cruz, y si nos jactamos de eso, habrá un resultado. El mundo va a morir para nosotros y nosotros vamos a morir para el mundo. Eso nos hace preguntarnos algo. ¿Por qué para algunos de nosotros el mundo no pierde su atractivo? Eso es fulminante. Quédese con eso. Por último, la paz y la misericordia de Dios son regalos de la gracia de Dios para aquellos que anden conforme a esta regla. Los que cultivan una mente evangélica, los que son parte de una nueva creación, los que viven alrededor de la cruz, solo a ellos. Porque dice la Biblia, no hay paz para el impío. La ira de Dios está sobre él. Pero puedes venir a la cruz hoy. Arrepiéntete y cree. La Biblia dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Crea en el Evangelio. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites aprender de tu palabra y un día como hoy poder culminar esta preciosa, importantísima carta que defiende el poderoso evangelio de Jesucristo. Señor, danos vida en él y que tanto individualmente como iglesia colectivamente nos gloriemos solo y únicamente en la cruz de Cristo. Amén.